pero al mismo tiempo hemos desarrollado condiciones como la que está pasando en este momento. O sea, el desarrollo de las comunicaciones de cuarta y quinta generación nos permiten hacer esta conferencia en este momento. Y nunca antes el ser humano había tenido chance de comunicarse los unos con los otros como lo tenemos en este momento. O sea, nunca antes hemos tenido la capacidad de reconocernos como de la misma casa común como hoy. Entonces tenemos que solucionar. Esta paradoja se ha generado con el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo saben ustedes, voy muy rápido. El paradigma de la acumulación y el poder y el éxito ha generado el cambio climático, el problema de la disponibilidad de uso del agua, el problema de la energía, el problema del hambre y la disponibilidad de alimentos, el deterioro del suelo y de los territorios. Pero al mismo tiempo ese paradigma generó cosas geniales, el Internet, los teléfonos de cuarta y quinta generación, los mundos virtuales, incluido el último metaverso, el turismo masivo, la vida urbana. O sea, todos estos elementos son de encuentro, de reconocimiento mutuo. Piensen que antes de la pandemia, en el año antes de la pandemia, o sea, en el 19, 1.200 millones de personas estuvieron viajando por el mundo en turismo, solo en turismo. O sea, piensen lo que significa 1.200 millones de personas, 1.200 no, 1.200 millones de personas viajando por todo el mundo mirando otras culturas, otras formas de comer, otras formas de amar, otras formas de estar en la casa, etc. Eso amplía el concepto de familia humana, que es fundamental para el futuro. Entonces, ahora nos encontramos con esta decisión. ¿Cómo lograr prevenir y controlar el riesgo de autodestrucción? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Cómo logramos prevenir y controlar el riesgo de autodestrucción, sobre todo por la crisis climática? Al mismo tiempo, fortalecer nuestro relacionamiento y autopercepción como una sola especie que se comporta como una gran familia humana. Es hacia allá donde debemos caminar solucionando el otro problema. La pregunta es con qué paradigma podemos hacer eso. Y lo que aquí proponemos, bueno, no yo, sino prácticamente, en este momento hay más de 1.000 conferencias de estas en el mundo diciendo esto mismo. Tenemos que aprender a cuidar si queremos salir adelante. Tenemos que saber cuidar. Tenemos que poner el cuidado como paradigma fundamental. Entonces, aquí viene si se acuerdan solo de esta diapositiva, se salvó la conferencia. Después habrá otra, ¿no? El cuidado no es una opción. Aprendemos a cuidar o perecemos. O sea, señoras y señores, no es si cuidamos o no cuidamos. O esta generación y las siguientes generaciones aprendemos a cuidar, o la especie humana no tiene alternativa. Y no es apocalipsis, ni es terrorismo, ¿no? Es simplemente la realidad que hemos creado nosotros mismos. O sea, el gran desafío que tiene la especie humana se llama sobrevivir a la crisis climática y llevar el mundo a la temperatura cero. Pero el cuidado es algo muy poderoso, ¿no? Porque esa es la forma del cuidado, del amor. Cuando amamos, cuidamos y cuando cuidamos, amamos. O sea, el que ama, cuida y el que cuida, ama. Y lo otro que, pues, de ahí salen estas afirmaciones que yo he hecho. El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. ¿Qué significa paradigma de civilización? El cuidado constituye la categoría central de la nueva forma de interactuar los seres humanos que trata de aparecer en el mundo. O sea, tenemos que volver nuestro sistema de interacción entre nosotros mismos y con los otros y con el planeta. El criterio de cómo interactuamos debe ser cuidar. Cómo cuido de mí mismo, cómo cuido del otro, cómo cuido de los otros, cómo cuido del planeta, cómo cuido de la inteligencia, vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Como hemos hecho tanto daño en el planeta y nos hemos hecho tanto daño unos a otros, pues yo soy colombiano y ustedes saben los daños que nos hemos hecho nosotros unos a otros con la violencia, ¿sí? Nos toca desarrollar la cultura, el paradigma del cuidado a fondo. ¿Por qué? Porque el cuidado es el único comportamiento del ser humano que tiene esta doble función. Previene los daños futuros y regenera los daños pasados. Esto es de un valor incalculable.
El cuidar es un tema larguísimo. Una conferencia sobre cuidado puede llevar 4 o 5 horas más o menos completa. Aquí solamente voy a anunciar algo porque alguna vez hemos hablado de esto en Tarija. El cuidado de sí mismo, que significa el autocuidado corporal y espiritual. La pandemia nos enseñó una cosa muy importante, que el bien más importante del ser humano se llama la salud corporal y la salud espiritual. De eso ya no tenemos dudas. Ahora que se nos olvide es otro problema. También la pandemia nos enseñó que si no cuidamos de los cercanos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, tampoco podemos sobrevivir nosotros. Por eso tenemos que aprender a hacer vínculos emocionales sanos. Hay que aprender a cuidar de la inteligencia. O sea, pasar de la inteligencia guerrera, ¿sí? De la inteligencia que se mide como fuerza, al altruismo cognitivo, a la inteligencia solidaria. El planeta no resiste inteligencias depredadoras, solamente resiste inteligencias de cuidado, inteligencias solidarias. Aprender a cuidar de los extraños, de los que nunca vamos a conocer, lo que nos obliga a aprender a cuidar de los bienes públicos, que ustedes lo saben, son los únicos que producen equidad y pueden proteger a los otros. Aprender a cuidar de las transacciones. O sea, tenemos que es, tanto para la economía, ¿qué es economía circular o qué es cuidar? Economía circular o cuidar es aprender a hacer transacciones ganar, ganar, a nivel político, económico, social, cultural, emocional y espiritual. Bueno, y aprender a cuidar del planeta, que eso ustedes saben mucho de eso. Entonces, entremos un poquito a hablar de que cuidar también es economía circular. ¿Qué significa cuidar desde el punto de vista de economía circular? Aprender a producir generando el mínimo de residuos y el menor daño posible. O sea, recuerda la diapositiva anterior. No podemos parar de producir ni podemos parar de consumir. ¿Qué es lo que nos enseña la teoría del cuidado llevada a la economía circular? Cómo producir sin poner en riesgo la existencia y cómo producir buscando estar juntos de una manera más positiva. Entonces, de ahí nace la importancia del concepto de economía circular. No se necesita ser un experto en economía para entender que las discusiones futuras de economía de socialista, capitalista, entonces, esas discusiones tienen que desaparecer muy pronto. ¿Por qué? Porque todos tenemos que aprender a hacer economía circular y algunos países están tomando esto mucho más en serio que nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante aprender a producir generando el mínimo de residuos y el menor daño posible? Por una razón. Porque para el ser humano no es posible actuar en el universo sin generar residuos y sin afectar el orden existente, sin generar daño o desorden. ¿Sí? Yo lo digo a veces de otra manera, no es posible hacer nada sobre el planeta sin un grado de violencia y sin un grado de residuo. En este momento yo voy a tomar agua. Para mejorar la voz o quitar la sed. Acabo de hacer un acto de violencia sobre el agua. En 30 segundos el agua entra al sistema digestivo y deja de ser agua. Los ácidos ya la van a descomponer. O sea, no es posible quitar la sed sin afectar el agua. Esta agua que está en este vaso ha sido tratada, ha sido movida por tuberías, etcétera. O sea, sobre ella ha habido una acción que la afecta. Y esa acción genera desórdenes, genera residuos. ¿Sí? El vaso queda sucio. Nacer, morir, ¿sí? Siempre tiene las mismas características. No es posible actuar en el universo sin residuo y sin afectar el orden existente. Esa es una forma sencilla de hablar de la ley de la entropía, ¿sí? De Clausius, de Rudolf Clausius. Una ley que fue formulada en 1850. Increíble. Una de las cosas más sofisticadas de la física, de la termodinámica, fue hecha a mitad del siglo antepasado. Entonces, miremos esto. Vamos a entrar a hablar un poquito de economía circular y después si ustedes quieren conversamos, profundizamos sobre el cuidado. Lo que voy a presentarles en continuación no es nada original mío. Muchos de ustedes conocen a Ricardo Valencia, que trabajó mucho tiempo en reciclaje.
y fue el gerente de SEMPRE, el Centro de Reciclaje de las Empresas aquí en Colombia. Ricardo ahora es lleva 3 años de subdirector del DANE. Y cuando entró al DANE conversamos y le dije, mire, la tarea más importante que usted puede hacer ahora es tratar de darle orden estadístico y orden de variables y orden de análisis a la economía circular. ¿Por qué? Me preguntó, le dije, porque la gente está confundiendo economía circular con reciclaje. Entonces, entonces un poco lo que quiere estas diapositivas que siguen es que ustedes puedan, ahí está digamos, el PowerPoint completo, está ahí, en esa referencia que tienen. Es en una conferencia dada por Ricardo, está muy bien explicada. Pero lo que quiero con esto es, como ustedes vienen trabajando hace años en ese tipo de cosas, es que puedan convertir la discusión de elevar la discusión de economía circular más allá del reciclaje, sin descartar en